Saludos, sean bienvenidos a un nuevo espacio de salud. Hoy estamos con el doctor Pedro Sánchez Rovira. Él es oncólogo médico de la clínica Magna Clinic de Marbella. Hoy estamos con él para hablar de diferentes apartados que tienen que ver con la lucha contra el cáncer, de la lucha contra las enfermedades oncológicas. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Sea bienvenido, es un placer hoy estar con usted. Y la primera pregunta, doctor Sánchez Rovira, es casi de perogrullo, ¿no? ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué tipo de tratamientos podemos encontrar en Magna Clinic para el campo de las enfermedades oncológicas? Bien, en primer lugar, y un poco por hacer honor a lo que ha sido el orden cronológico, nos encontramos con que en Magna Clinic se oferta también todo lo que está relacionado con la hipertermia y tratamiento oncológico. Ese ha sido el primer tratamiento que se ha desarrollado en nuestro centro, pero luego aparte también, además de lo que es ofrecer la hipertermia como un tratamiento integrado a todo lo que es el resto del tratamiento que el paciente nos puede traer, es decir, la hipertermia como algo que puede potenciar el tratamiento o bien quimioterápico u otro tipo de tratamiento que el paciente ya esté siguiendo. Luego también hemos querido de alguna manera ofrecer ese abordaje integral, global del paciente con cáncer, y además se le oferta pues también a partir de ahora la posibilidad de recibir también tratamiento quimioterápico. Tenemos especialistas para apoyo emocional, psicológico, y de alguna manera también ofertamos la posibilidad de hacer un estudio genético, valorar qué riesgo puede tener tanto a él como familiares, y eso está abierto también a cualquier persona. Y luego, de alguna manera también estamos intentando ofertar lo que es todo el tratamiento personalizado del cáncer, es decir, intentar averiguar a aquellos pacientes que responden a un tipo de tratamiento u otro mejor o peor. Entrando en faena, doctor Sánchez Rovira, ¿cómo podríamos explicar la hipertermia? Esto sí, que tanto nos ha gustado, por cuanto vemos que es una iniciativa, pues la verdad que puede tener resultados más que positivos. Sí. Pero, ¿en qué consiste? Bien, la hipertermia realmente lo que hace es, de alguna manera, aumentar la temperatura de la zona del tumor, o incluso también aumentar la temperatura global de esa persona cuando es una hipertermia total, y de alguna manera ese aumento de temperatura lo que está haciendo es aumentar la posibilidad de que tanto el tratamiento de quimioterapia como el tratamiento de radioterapia o incluso terapias biológicas mejore. Oferta también la posibilidad de que ese tratamiento de alguna manera mejore en cuanto a menos efectos secundarios, y luego hay que tener en cuenta ese efecto a nivel local que produce ese aumento de temperatura, de tal manera que da lugar a que la célula tumoral inicie un proceso de apoptosis, es decir, que esa célula al final termine muriendo. Que se debilite, ¿no? Se debilite. Y luego también no hay que olvidar que eso crea también un fenómeno inmunológico paralelo que de alguna manera hace que tanto nuestro propio organismo como incluso aquellos tratamientos que se estén ya aplicando existan una posibilidad mayor de éxito. Es decir, por lo que me dice, y traduciendo si quiere para el espectador, lo que tiene como consecuencia es que estimula. Sí, tiene un efecto múltiple, es decir, por un lado tiene ese efecto directo a nivel del tumor, produce cambios en lo que es la oxigenación, el aporte sanguíneo al tumor, de tal manera que eso también hace que aquel tratamiento que se esté aplicando ya el paciente tenga más opciones de ser efectivo, y luego también crea ese efecto a través del sistema inmunológico. O sea que es un efecto enfocado en varias vertientes. Y que facilita, por lo que veo, el campo, por ejemplo, de la quimioterapia. Sí. Doctor, ¿por qué tenemos tanto miedo a la palabra quimioterapia? Bien, como bien comentas, es una pata más del tratamiento oncológico. Y no es... Ni la más fea. Es decir, y es un tratamiento que se puede ofertar combinado, o bien con la radioterapia o bien con la quimioterapia. Y en cuanto a ese temor a la quimioterapia, quizás también ha venido hasta ahora porque los fármacos que utilizamos en quimioterapia son muy tóxicos.
son fuertes. Crean una serie de efectos adversos conocidos, náuseas, vómitos, caída del pelo, pueden aparecer llagas en mucosas, bajada de defensas, de leucocitos, y es cierto que hasta ahora pues existe esa imagen, pero es también importante decir que de alguna manera el tratamiento de soporte que tenemos para esos pacientes que están en quimioterapia ha mejorado muchísimo, de tal manera que los efectos adversos que tenemos ahora son mucho más controlables, son menores, y luego también es cierto que todo el grupo de fármacos que está saliendo ahora son menos tóxicos, todo lo que es el campo de la terapia biológica tiene unos efectos mucho más llevaderos. ¿Qué es la terapia biológica para aquella persona que a lo mejor se acaba de incorporar? Sí, dentro de todo lo que es el arsenal que tenemos para tratar un tumor, terapia biológica engloba ahora también una serie de terapias con anticuerpos monoclonales, engloba terapias con péptidos, que son pequeñas moléculas que van dirigidas a alteraciones muy específicas de ese tumor. Y es verdad que esos medicamentos también tienen sus efectos adversos, pero también son mucho más llevaderos que lo que conocíamos hasta ahora. Es decir, estamos hablando como terapias biológicas, aquellas terapias que van dirigidas a alteraciones muy específicas del tumor, o incluso también ahora mismo todo lo que es el tema de la inmunoterapia, que es algo muy prometedor. Doctor Sánchez Rovira, para todos aquellos que nos están siguiendo desde el principio, hemos hablado de diferentes, comillas, patas, como son la quimio, como son la hipertermia. ¿Qué otras partes o qué otras patas podemos o tenemos no que olvidar? Sí, bueno, evidentemente ahí está también todo lo que es el tema de la radioterapia y un poco lo que estábamos comentando ahora, todo lo que es el tratamiento biológico, tratamiento inmunoterápico. Eso se va a convertir en una pata fundamental, creo yo también, y de alguna manera lo que está haciendo es que el tratamiento, las patas que tenemos para abordar el tratamiento contra ese tumor, cada vez hay más. Y de alguna manera eso también nos lleva a que las posibilidades de éxito también son mayores. Y muy contento, imagino, porque hay mucho profesional de la medicina, no solo a nivel privado, a nivel público, que está investigando en cada uno de esos apartados. Sí, yo creo que de alguna manera, aunque a veces esos avances son pequeños, pero son constantes. Y de alguna manera es un proceso que no para y a veces quizás no nos damos cuenta de ese cambio. Un dato creo que muestra este cambio. Hace 20-25 años el porcentaje de curación en cáncer de mama estaba en torno al 65-70%. Actualmente estamos por encima del 80% y acercándonos al 90%, son 20 puntos de diferencia. Es un gran logro. Es un gran logro en un periodo corto de tiempo. En cáncer de colon sucede igual, hay un aumento importante. Si ahora empezamos con las campañas de prevención que se van a establecer a nivel público, estoy seguro que la mortalidad va a bajar en cáncer de colon y afortunadamente cada vez disponemos de más armas mejores para tratar el cáncer. Las posibilidades de sobrevivir a un cáncer son mucho más altas. Y después incluso algunos tumores como cáncer de pulmón, en donde es cierto que los avances hasta ahora han sido poco relevantes, han sido pocos. Nos encontramos ahora también con datos en cuanto a lo que son terapias a nivel del sistema inmune, que nos permiten tener una expectativa mucho mejor para estos pacientes incluso. Algo que no puede pasar desapercibido en Magna Clinic, no pasa y tiene mucha importancia, es el apoyo psicológico y también el consejo genético. Si hubiera que profundizar en eso, ¿qué es? Bien, en cuanto al primer punto, el apoyo psicológico, emocional, viene también un poco de intentar abarcar la persona que nos viene, ese paciente, de forma global. Por un lado, tenemos todo lo que es el consejo que podemos dar, incluso el tratamiento que nosotros podemos ofertar, más específico, dirigido, pero luego también es importante tener en cuenta cómo está viviendo la enfermedad, qué problemas realmente de afrontar esa enfermedad tiene, cómo lo está haciendo. Es muy importante el entorno familiar, las personas de apoyo de ese paciente. Apoyado, abrazado. Y hay una serie de estrategias que por parte del psicólogo que está llevando todo este proceso, que pueden ayudar a afrontar mucho mejor la enfermedad, a dar recursos a esa persona para tanto el tratamiento como lo que son las expectativas que le vienen, llevarlo de forma mucho mejor. No hay que tampoco, no nos gusta, y
y ustedes son los primeros de engañar a nadie, pero tiene que ver, y hace bastante, las ganas de luchar contra la enfermedad. Quiero decir, ¿es una cosa decisiva, sí o no? Hay mucho tópico, hay tabú por otro lado en ese tema. ¿Qué me dice usted? Hay mucho tópico. Yo creo que es importante, puede que a lo mejor no sea determinante, pero sí es importante. El afrontar la enfermedad de esa manera nos permite que de alguna manera es capaz de llevar los efectos que el tratamiento puede tener. Esa comprensión de la enfermedad lleva a que de alguna manera el grado de cumplimiento del tratamiento es mayor. Si de alguna manera eso lo establecemos así y conseguimos que se cumplimente mejor el tratamiento, las posibilidades de éxito también son mayores. Es decir, quizás da un lugar a una serie de efectos indirectos, pero evidentemente es muy importante el saber afrontar la enfermedad, que hasta ahora, es decir, cáncer era sinónimo de un desarrollo fatal y ahora afortunadamente no es así. No es así, es decir, ahora son más los pacientes que se curan que los que no. Pues hay que tenerlo en cuenta. Eso es un buen dato, doctor Sánchez Rovira. Estamos hablando con el doctor Sánchez Rovira concretamente del campo de las enfermedades oncológicas. Como oncólogo médico, supongo que también se habrá dado cuenta que cada día, hoy en día, la gente mira más el tema de los genes. A ver, si mi padre ha tenido una enfermedad, si mi madre tiene un principio de... La gente se asusta, la gente va más por miedo, por precaución. Sí, este es un punto fundamental. Es fundamental porque hasta ahora incluso ha existido cierto temor, incluso a saber realmente pues, ese material genético, si yo soy propenso a tener una enfermedad oncológica o no, soy propenso a tener un cáncer o no, qué riesgo tengo, qué posibilidades tengo. Incluso hay gente que tiene miedo a eso. Cuando realmente, si llegamos a ese conocimiento, ahora mismo... Podemos combatirlo. Efectivamente, es decir, no podemos cambiar los genes, no se puede hacer. Pero si tú sabes, por ejemplo, que tienes un porcentaje de tener un tumor de colon, podemos hacer lo que son una serie de medidas preventivas, de tal manera que si ese tumor aparece, lo diagnosticamos en una etapa muy inicial y eso da lugar a que las posibilidades de curación son mucho más altas. Ahora tenemos medios para, de alguna manera, ver cuál es el riesgo de esas familias que pueden tener lo que es un cáncer hereditario o incluso aquella persona que quiera conocerlo, pues podemos saber a través de hacer primero una valoración de riesgo, se hace un árbol genealógico, vemos qué antecedentes hay, qué conductas tiene esa persona, si tiene factores de riesgo o no. Podemos saber realmente en qué situación de riesgo está y qué medidas tenemos que hacer para llegar a un diagnóstico precoz. Doctor, ¿y hablar de las segundas opiniones? Sí, bien, las segundas opiniones están ahí y yo creo que es una herramienta útil. De hecho, incluso el propio profesional muchas veces es quien recurre a eso, es decir, porque a veces hay aspectos en los cuales la opinión de un compañero... Se escapa, ¿no? Se escapa y necesitas... puede ser útil. Y luego realmente cada vez se trabaja más de forma multidisciplinar, es decir, se trabaja en equipo, en donde se plantea casi incluso de entrada el poder consultar con otros compañeros especialistas. Es algo que, bueno, pues es útil, es algo que es algo muy frecuente ya y que realmente pues oferta otra visión que puede ser útil. Y luego, bueno, también afortunadamente el nivel que tenemos ahora de forma global, yo creo que en todos los centros en nuestro país es un nivel excelente y eso también nos lleva a que, bueno, pues a veces esas segundas opiniones pueden ser útiles, por supuesto. Estamos profundizando y mucho sobre las enfermedades oncológicas, diferentes aspectos que a veces nos resultan, decíamos la palabra tabú, porque a la gente le da miedo. Otro aspecto que a mí me llama mucho la atención, cuando hablamos de cáncer, de enfermedades de este tipo, siempre te dice, bueno, es que este chico es joven, este chico es mayor. Nos creemos que una persona, porque tenga 50, 55 años, va a afrontar peor la enfermedad que un chico de 20. ¿Tiene que ver o solo depende del organismo de cada persona? Sí. No es determinante, es decir, la edad ahora mismo, nosotros vemos antes cómo está esa persona, qué estado biológico tiene, más que la edad que tiene. Es decir, ahora mismo hay personas con 70, 75 años más, con un estado biológico excelente. Y eso es lo que hay que ver. Y también nosotros tenemos cada vez más en cuenta, pues, sobre todo, factores de tipo molecular que afectan al tumor. Y
Y eso sí que determina qué tratamiento vamos a hacer. De tal manera que podemos ofertar cada vez más un tratamiento mucho más personalizado, un tratamiento individualizado que nos permita, de alguna manera, poder ofertar un tratamiento con más garantías de éxito. Este tratamiento, el que se ofrece en la clínica Magna Clinic de Marbella, también tiene que ir con la palabra inmediatez. Sí, efectivamente. Nuestro tiempo de respuesta puede estar en horas o en pocos días, al paciente que quiera que lo valoremos. Y incluso inmediatez y luego también el aspecto Sí. que hemos estado comentando de personalizar el tratamiento. Yo creo que también es muy importante. De hecho, tenemos un laboratorio de biología molecular también concertado con nuestro centro para poder ofertar también ese estudio molecular, por un lado, en todo lo que es el consejo genético, pero luego también en cuanto a esas variaciones que puede haber en el tumor que nos permitan identificar un tratamiento más específico. Por lo que me está diciendo que se personaliza. Sí. La gente que no dude que cuando se acude a la clínica Magna Clinic de Marbella, ahí va a tener un tratamiento personalizado, se analiza, profesionales que van a mirar y mucho por esa inmediatez que me decía, hacia dónde puede decantarse la enfermedad, que eso no lo dude nadie. Y luego, bueno, también intentamos, se hace así realmente, es un abordaje multidisciplinar, somos varios especialistas y siempre buscamos ese enfoque global del paciente por varias especialidades. ¿Qué consejo le daría a la persona que, por ejemplo, hace unos días, unas horas, le han dicho que tiene que luchar contra una enfermedad oncológica, que tiene cáncer, porque supongo que esa fase es dura, la primera? Es muy dura. Al principio incluso es una fase de incredulidad, es decir, esto no me puede estar pasando ahí. Pero una vez aceptas que eso está ahí, el mensaje yo ahora mismo es de esperanza y no es un tópico, en el sentido de que las posibilidades que tenemos ahora mismo de curación son mucho más altas. Y ese es el mensaje principal, que de alguna manera tenemos terapias mucho más eficaces que nos permitan, por un lado, llegar a curar ese tumor con más posibilidades, incluso aquellas personas que pueden estar en situación de un tumor avanzado, que realmente a lo mejor no tiene curación, y eso es cierto, y hay también que conocerlo, pero sí somos capaces ahora mismo de cronificar muchos de estos tumores. Pues doctor, me quedo con ese mensaje más que positivo. Hoy ha sido un placer contar con su presencia aquí en este espacio de salud. Hemos estado con el doctor Pedro Sánchez Rovira, él es oncólogo médico de la clínica Magna Clinic de Marbella. Un placer, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, por acercarnos otro punto de vista de la enfermedad, quitarnos esos miedos, acercarnos, profundizar en lo que es la lucha contra las enfermedades oncológicas. Muchas gracias a vosotros por esta oportunidad y bueno, también por dar ese mensaje y esas expectativas a los pacientes que se diagnostiquen de cáncer. Una vez más, muchísimas gracias, doctor. Gracias. Nosotros nos marchamos dándole las gracias por estar hoy con nosotros. Volvemos a hablar de salud, será en breve. Hasta entonces, le deseamos que sean felices. Gracias por estar con nosotros.